En este capítulo de Génesis 34 vamos a encontrarnos, como dice el título, con la deshonra de Dina y también con la venganza de los hijos de Jacob. Y vamos a estar descubriendo en forma bien especial también cómo aquellos hábitos que no satisfacen nuestra alma nos hacen mucho daño. Aquellos hábitos que realmente no satisfacen nuestra alma nos causan mucho daño. Entonces, con eso lo que queremos aprender también es cómo tener una vida que nos permita estar satisfechos. ¿Por qué? Porque cuando estamos satisfechos, no queremos comer más. Cuando estamos satisfechos, ya estamos tranquilos. Pero no sé si te ha pasado cuando de repente por una cosa y otra en el trabajo no puedes almorzar y son eso de las 4:30, 5 de la tarde y no has almorzado y de repente aparece tu jefe y te va a decir algo y tú ¡ah! Y todo. Y de repente alguien te va a decir, ¿qué pasa? Y todo. Pero después que comes, estás tranquilo y todo. ¿Y cómo estás? No, súper bien, así. Entonces, algo sucede con el tema de estar satisfecho, con estar satisfecho. Y vamos a ir descubriendo también en esta historia y ver también por qué Dios dejó este paréntesis en la vida de Jacob, en el desarrollo de su relación también con el plan de Dios. Acuérdate que Dios ahora en el tiempo de Génesis que estamos viendo, nos está enseñando por medio de Moisés cómo Él está formando a este pueblo. Pero ¿cómo comienza el pueblo de Israel? ¿Cómo comienza la nación de Israel? Con familia. Abraham, Isaac, y ahora estamos descubriendo el desarrollo de la vida de Jacob, el tercer patriarca, ¿no es cierto? Siempre hablamos de Abraham, Isaac y Jacob, y ahora estamos en el contexto de Jacob. Pero acá sucedió algo, y como leímos hace un momento atrás, y si quieres después lo puedes volver a leer, nos encontramos acá con Dina. Dina es una de las hijas de Jacob. Siempre se mencionan los 12 hijos de Jacob, ¿no es cierto?, que son parte primordial después de las tribus que conforman a Israel. Pero con Dina nos encontramos en algunos momentos y aquí nos encontramos con Dina. Y dice que salió Dina y el versículo 1 es muy clave para lo que vamos a ir desarrollando en esta oportunidad. Dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual o sea, Lea, había dado a luz a Jacob. ¿Y qué es lo que quiso hacer Dina? Fue a ver a las hijas del país. Mira, retrocedes al capítulo 30 y versículos 20-21, dice, perdón, leamos del 19 al 21, dice, después concibió Lea otra vez y dio a luz al sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos y llamó su nombre Saulón. Y después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. O sea, Dina venía siendo la séptima. Acuérdense de la historia también, el contexto en que estamos viviendo. Es una familia bien complicada y bien disfuncional. ¿Por qué? Porque Jacob se quería casar con Raquel, finalmente termina casándose con Lea y después también se casa con Raquel y tiene 2 mujeres. Pero él amaba más a Raquel. Y en el contexto quiero dejarles algo un poco ahí entre medio. Qué interesante, Jacob ama más a Raquel. Pero en el contexto que vemos en los capítulos de Génesis, ¿sabes qué? La vida espiritual de Raquel deja harto que desear. Muchos hablan de Raquel y como que pensamos, hoy Raquel fue enterrada ahí cerca de Belén. Y sí, hay una historia interesante en muchas cosas, pero espiritualmente ella como mujer deja harto que desear. No así Lea, que era la despreciada. Y que en silencio muchas veces simplemente avanzó y fue bien interesante. ¿Se acuerdan que hay 2 cosas que están un poquito atrás? Una, ¿se acuerdan quién escondió los ídolos de Labán? Raquel. ¿Y quién pidió mandrágoras para poder tener hijos? Raquel. La mandrágora es una planta que tiene que ver mucho con ocultismo y con misticismo. Entonces, qué interesante cómo Raquel, que era la amada por Jacob, entonces, y ahí ya podemos sacar una lección importante para nosotros, y hablo sobre todo a los hombres. Hombres, es importante enamorarse del corazón y del alma de la mujer, no de su cuerpo. Porque cuando la mujer tenga 120 años y tú estés al lado de ella, no va a ser como cuando se veía de 20. Lo digo en el contexto de Génesis, ¿no es cierto? Ok,
Pero vamos a entrar ahora al desarrollo del capítulo para que entendamos. Estoy dando pinceladas del contexto para que entendamos. Jacob entonces va teniendo su desarrollo, va teniendo un encuentro con Dios, ve a Dios cara a cara, Dios finalmente lo bendice, él queda con una cojera en la cadera y queda afectado por esa cojera. Pero quiero que ahora consideremos algo importante en este sentido. Sucede que aquí Dina sale y quería ver a las hijas del país. O sea, entonces va a ir a ver a los otros pueblos. ¿Ya? Quiero que en ese momento pensemos. De repente vemos la Biblia desde nuestro contexto. Aquí no es que Dina dice, oye papá, mamá, quiero ir al mall. ¿Ya? No era eso. Era salir y ver otras tiendas o otras ciudades que ya se estaban conformando, como en el caso de Siquem, que vimos ahí. Pero a eso es lo que va. Y quiere ver las costumbres. Quiere mirar, quiere aprender, quiere observar. Ella no estaba con su Instagram en la pieza mirando y diciendo, uy, qué lindo esto, me voy a ir a comprar a la tienda que está ahí en Siquem. No, no está en eso. Es otro contexto. Entonces quiero que entendamos esos elementos para que nos vayamos dando cuenta lo que va pasando ahí, porque Moisés cuando describe esto, él quiere dejar una enseñanza y un legado para Israel, porque Moisés le está escribiendo a Israel. Y él entonces, ¿qué piensa? Y dice acá, oye, es importante que conozcamos también todas las dificultades que ha tenido nuestro pueblo para conformarse como nación. Y aquí hay una dificultad. Y hay cosas que nos vamos a encontrar que son buenas, pero hay otras cosas que son terribles. Y ahora comienza lo terrible. Y la vio Siquem, hijo de Amor, Ebeo. Cuando hablamos de Ebeo, entonces hablamos de alguien de los cananeos, o sea, de la tierra de Canaán. ¿Venían ellos de Abraham, Isaac? No, era de los hebeos. Por lo tanto, era otro pueblo. Y dice, príncipe de aquella tierra. Y dice que tomó a Dina y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Estos dos versículos nos dan muchas luces de lo que sucede acá realmente. Y lo que sucede acá realmente cuando uno lo lee en la Reina Valera, dice, uy, qué complicado y todo. Pero lo que estamos hablando acá es de un abuso sexual. Y en el contexto preciso de esto, estamos hablando de una violación. Y las palabras que ocupa acá, quizás nosotros la deshonró. ¿Cómo la violó? La violó. Pero sucede aquí algo bien interesante y por eso hablamos también de un abuso. ¿Por qué? Porque dice el versículo 3, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven. Entonces, pasó que Siquem, de ser abusador, finalmente dijo, ¿sabes qué? De ser violador, perdón, quiero ser tu esposo, me quiero casar contigo. Pues, cambió la situación y todo, pero él había abusado de ella. ¿Había comenzado bien las cosas? Para nada, para nada. Y en ese sentido, quiero que vayamos entendiendo porque lo que viene a continuación nos va a chocar. Y de repente vamos a decir, pero ¿por qué pasó eso? ¿Y qué? Bueno, etcétera. Y dice, y habló Siquem, versículo 4, a Amor su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. O sea, me quiero casar con Dina. Ahora, nos vamos a encontrar acá con las personas que van a armar esta historia. Tenemos a Siquem, que era príncipe en la ciudad donde se llamaba Siquem también. Tenemos a Amor, el papá de Siquem. Y ahora tenemos a Dina, hija de Jacob. Entonces tenemos dos padres, Jacob y Amor. Tenemos dos hijos, Siquem y Dina. Ahora, de Dina, la verdad que lo que se cuenta son los primeros versículos. Y después se menciona como la hija. Pero no sabemos qué pasó en el corazón de Dina. No sabemos más allá de lo que sucedió con Dina realmente. Y entonces tenemos a ellos. Pero juntamente con ellos se suman otros actores. Y los vimos en la lectura que tuvimos. Simeón y Leví. Pero no estaban solos, estaban con sus hermanos. Y aquí comenzamos a conocer y a aprender también cómo finalmente era el corazón de estos 11 muchachos que se transformaron después en los padres de las 12 tribus de Israel. Y aquí vamos a ir dándonos cuenta porque quizás cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, y esto es algo que quiero que lo puedas considerar. Cuando vamos a la palabra de Dios siempre pensamos, nos encontramos con Abraham, wow, un gran hombre, con Jacob, con Isaac, con Judá, con Leví, con Rubén, con Neftalí, wow, qué grandes hombres.
Pero nos damos cuenta que las vidas de ellos tienen muchas falencias. Y hay muchas cosas que no son buenas y que son complicadas. Pero esto es algo muy interesante de considerar. ¿Por qué? Porque Dios no nos muestra solamente la parte bonita, sino que Dios lo que quiere hacer es mostrarnos todo el panorama. Entonces, Dios no es como las empresas de publicidad, en donde dicen, oye, ¿cuáles son las fortalezas de la empresa? Esto. Ah, las debilidades, calladito. Que nadie sepa, eso queda guardadito en el cajón. Y muchas veces en los temas de negocio también, muestra tus fortalezas, pero no, tus debilidades no. Y habla solamente de eso, solamente de lo lindo. Pero Dios en la Biblia no muestra solamente lo lindo, muestra todo el contexto. Y eso es importante de considerar. ¿Ya? ¿Qué sucede? El versículo que viene a continuación, 5, 6 y 7, me llama mucho la atención. Y qué interesante como Moisés lo escribe. Dice, pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina su hija. Quiero que entendamos entonces lo que sucede acá. Dina va a ver a las hijas del país, ¿no es cierto? A ver a los vecinos. Pero finalmente Siquem la toma, abusa de ella y Dina vuelve a la casa de Jacob. No vuelve a la casa de Jacob. Entonces por eso también estamos hablando de un abuso, porque ella se queda con Siquem. Y dice acá el versículo que leímos recién, oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina su hija. Claro, y ahí está la pregunta, oye, Dina no ha vuelto. ¿Qué pasó? ¿En dónde está? Y ahí entonces se enteró de que ella había sido violada. Eso es amancillada, ¿no es cierto? Y dice el versículo 5, y estando sus hijos con su ganado en el campo, dice que Jacob cayó hasta que ellos viniesen. Y me llama mucho la atención de Jacob. Bueno, Jacob está en un proceso espiritual interno muy, muy fuerte. Él, como hombre de negocios, había actuado con mucha astucia con su tío Labán y había avanzado y había ahora adquirido muchas cosas. Pero en este momento de su vida, él ya no estaba concentrado tanto en el tema de sus negocios y el tema de su lugar en la sociedad, sino que estaba ahora lidiando con su familia. Ya tenía que actuar como padre. Pero al mismo tiempo, él no tenía las armas en forma completa para actuar como padre. ¿Por qué? Porque espiritualmente él también estaba en una lucha con Dios. ¿Por qué? Porque estaba dejando de ser el Dios de sus padres para que se transformara en su Dios, mi Dios. Lo vimos hace unas semanas atrás en la historia de Jacob. Pero la verdad que a mí pienso esto y dije, es como que Jacob escucha la historia y dice, oye, tu hija fue violada, fue abusada. Y Jacob como que queda en shock y se sienta y dice, voy a esperar que vuelvan mis hijos. ¿Habrá sido shock o habrá sido de que no sé qué hacer? ¿Qué habrá sido lo que pasó en Jacob? El texto no nos revela más, pero dice que mientras él estaba en eso, el versículo 6, se dirigió Amor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Entonces, Amor dijo, ok, ¿te quieres casar con Dina? Bien. Lo tomó de la mano, ¿no es cierto? Vamos. Ahora, para entender un poco el contexto, porque vemos la historia y como que vamos encajando varias cosas, pero ¿cuántos años habrá tenido Dina? Es una pregunta importante, ¿no? Miren, ¿se acuerdan que leímos ahí en Génesis 30? Dice, después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Pero sigamos leyendo el versículo 22 de Génesis 30. Dice, y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádeme Jehová otro hijo. Y ahí aparece José. Entonces, José habrá nacido mucho tiempo después de Dina, por lo que vemos acá en el contexto. No, no nació mucho tiempo después de Dina. Debe haber sido un año, meses, pero no es una diferencia de 10 o 20 años. ¿Por qué les digo esto? Génesis 37, versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos
y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba a Israel a José. ¿Cuántos años tenía José? Entonces, podemos sacar un estimativo más o menos. Porque quizás lo que está contando en Génesis 37 pasó quizás en paralelo, pero pongamos a Dina entre 15 y 20. Probablemente, ¿no es cierto? Entonces, ya era una mujer, no se había casado. Entonces, por eso ya es más cercano a los 15. Entonces, ese es el punto. Ahora, quiero que vayamos entendiendo un poco el tema. Dice que salió Dina, la hija de Lea, a ver a las hijas del país. Por lo que entendemos en el contexto, fíjate el versículo 5, dice, pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina, su hija. Entonces, cuando Dina sale, ¿habrá salido sola? No. Porque ¿cómo se enteró Jacob que Dina había sido violada? Le mandó un WhatsApp. Papá, estoy en la casa de Siquem, sáquenme de acá. ¿Cómo entonces le avisó? Entonces lo más seguro es que Dina salió con alguien. Entonces es interesante que consideremos esos elementos. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a la parte final que yo creo que te chocó muchísimo. ¿Qué es la parte final? Que llega Amor y Siquem ¿cómo se llama? Donde Jacob y sus hijos. Y los hijos vuelven. Y cuando los hijos vuelven, ahí Jacob habla. Y Jacob llega y les cuenta y les dice, muchachos, Dina está en Siquem y fue abusada. Fue violada por tal persona. Y mira lo que dice el versículo 7. Acuérdate que leímos el 5, Jacob se calla. Mientras él se calla, Amor y Siquem vienen de camino. Y el versículo 7 se encuentran antes de que llegue Amor y Siquem. Y mira lo que sucede. Y esto es importante que lo consideremos. Dice, y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron y se entristecieron los varones y se enojaron mucho. Porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Entonces, en este punto quiero que empecemos a darnos cuenta. ¿Quién es el culpable acá? A ver, yo partiría que es Dina, porque como no estaba conforme con su vida, salió y se fue a hacer un pueblo. Todo parte por ahí. Yo creo que no. Puede aparecer que Cuando nosotros decimos que Dina es la culpable, liberamos a Siquem de responsabilidad. Y eso es lo que ha pasado en muchos pueblos en donde cuando hay violaciones, y esto es lo que te estoy diciendo no es algo extraño, en Egipto hace años atrás hubo una revolución, ¿se acuerdan? Y en la plaza se juntó un montón de gente. Esa noche hubieron muchas violaciones. Y el código musulmán, ¿sabe lo que decía? Las mujeres que estaban ahí nos tentaron. Ustedes no deberían haber venido a esta noche. Por lo tanto, si ustedes fueron violadas es porque ustedes estuvieron en el lugar incorrecto. ¿Está correcto eso? no. Entonces, ¿dónde está el culpable? Siquem es el culpable. Siquem es el culpable y debemos entender eso para no cambiar las cosas. Y eso nos va a ayudar a entender. Yo cuando estaba preparando el versículo, o sea, el capítulo, la verdad que terminé la historia y de repente dije, Señor, ¿qué pasó acá? No entiendo nada. Así empecé con este capítulo. Porque cuando vi todo esto y apareció Simón y Leví, ¿y qué es lo que hicieron ellos después? Fueron y mataron al pueblo. Y dice acá el capítulo en forma muy clara que los hijos de Jacob se juntaron con ellos y dijeron, no, 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 no puedes tomar a nuestra hermana, ¿no es cierto?, como esposa. ¿Por qué? Porque tú eres incircunciso. ¿Ya? Que estaba ya en ese momento el tema de la circuncisión. Acuérdate que empezó con Abraham. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la circuncisión? Una marca del pueblo de Israel en donde el genital del hombre, ¿no es cierto?, se corta el prepucio para entonces dejar como parte del pueblo de Israel. Esa es como la señal. ¿Ya? Y entonces ellos dijeron, no puedes. Porque Abraham, Isaac y ahora nosotros somos parte del pueblo de la familia de Abraham. En ese tiempo no eran nación todavía. Ya era la familia de Abraham. Entonces no puede. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice que engañosamente
le dijeron. Y aquí pasa que, por eso, comienzan a salir un montón de cosas y es bien interesante lo que Moisés nos empieza a contar y Dios nos empieza a revelar por medio de esta historia. El corazón verdadero de los hermanos de José, de los hijos de Jacob. Porque en ese momento ellos usaron algo que Dios había dispuesto, pero de mala manera. Ahora, en ese sentido, ¿Siquem deja de ser culpable? No, él es culpable. Ahora, ¿cuál es el punto? Que ellos finalmente sabían que si ellos se circuncidaban, al tercer día iban a estar con un dolor y que ese dolor finalmente les iba a imposibilitar defenderse. ¿Y qué es lo que hicieron el tercer día? Ellos entraron y dice que mataron a todo hombre. Y después que mataron a todo hombre, dice que los hermanos de Simeón y Leví, los hijos de Jacob, fueron todos y robaron las cosas de la ciudad. Y dice las mujeres y los niños. Entonces, la verdad que este es un capítulo de estos, bueno, hay otros capítulos también muy, muy terribles en la Biblia, en donde Dios muestra lo que se llama la condición del ser humano y la condición del pecado. Y es terrible. Esto es como un paréntesis, pero después seguimos con la historia de Jacob, pero es un paréntesis, pero la pregunta es, Dios, ¿y por qué nos quieres enseñar este paréntesis? ¿Qué sucede acá? Y hay varias cosas que Dios nos quiere mostrar y nos quiere enseñar en ese sentido. Fíjate cómo termina el capítulo, y eso es importante que lo consideremos. Dice el versículo 28 al 31. Tomaron sus ovejas y vacas, sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes, y llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. O sea, finalmente entonces tomaron todo y lo trajeron para la familia de Jacob. Y aquí aparece Jacob. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Y ahí termina el capítulo. Y cuando tú pasas al capítulo 35, estás esperando un poquito más de información, pero dice, dijo Dios a Jacob. Ahora, ¿por qué quería mostrarte esto? Porque en el capítulo 33 y en el capítulo 34 no vemos una relación de Jacob con Dios directamente. En el capítulo 32 al final, Jacob lucha con Dios en Peniel, lo ve cara a cara y finalmente su cadera queda dislocada y dice bendíceme. Y finalmente le cambió el nombre y ya no se llama Jacob, sino que ahora Israel. Pero después de eso, en el encuentro con Esaú, es un encuentro formal y todo, pero Dios no estaba. O sea, no está mencionado en forma activa. Y acá en este capítulo, cuando lo vimos, ¿vemos a Dios obrando de forma activa en todo esto? ¿Vemos a Jacob diciendo, hijos, tenemos que orar y ver qué Dios quiere hacer en medio de esto? Vemos un montón de resoluciones estratégicas. Pasó esto, vamos a hacer esto, ok. Pero quiero aprovechar el punto para tomar en cuenta esto. Uno de los puntos claves acá es cómo Dios revela el pecado del corazón en todos. En Siquem, en Amor, en Jacob, en sus hijos. Creo que la que podría pasar menos desapercibida sería Dina. ¿Te fijas? Pero quiero que podamos considerarlo y quiero llevarlo al contexto actual, porque creo que es un asunto importante y muchas veces de repente decimos, oye, pero Dios no se preocupa de todos los asuntos. Sí, Dios sí se preocupa de todos los asuntos. Y por eso creo que también Él ha querido dejar este capítulo para nuestra enseñanza el día de hoy. Siquem fue el que actuó mal y Él es el culpable. Y Él es el que toma y actúa en cuanto al pecado. ¿Por qué? Porque para que Siquem haya hecho lo que hizo, no fue algo que pasó de la noche a la mañana. Para que un abusador o un violador tome acción, no es que de repente se despertó algo y pasó de la noche a la mañana. Los procesos de infidelidad, los procesos de abuso, no son de la noche a la mañana. Son cosas que tú vienes hace harto rato en tu corazón y en tu mente dándole vueltas. Y aquí quiero aplicarlo a nuestro contexto y quiero hablar hombres. Seamos responsables con lo que vemos y con lo que nuestra mente se alimenta. Porque quizás te pueden ver en un lindo puesto de trabajo, te pueden ver siendo subsecretario de gobierno,
te pueden ver en un lugar muy preponderante en una empresa, quizás estás en un ministerio trabajando de una manera muy hermosa, pero si tu corazón está de a poco involucrado con la pornografía o pensando en cómo ser infiel o tratando de repente, como se llama en Chile, perdón por la expresión, pero para que me entiendan, calienta sopa, y todo el tiempo coqueteando por aquí y por allá, y a ver si sale algo, y es como, que, es que pasó, y una canita al aire. No hay canitas al aire. Dios hace rato que estaba viendo tu corazón y tu mente, y está viendo nuestro corazón y nuestra mente de que nos estamos deslizando hacia un lugar. Y si no estoy atento, no estoy resguardado, claro que de repente cuando aparezca el problema, voy a caer. Pero Siquem, no es que de repente, uy, pasó algo en mí y como que esta muchacha me... Hace rato que él yo creo que estaba dándole vueltas y lo más seguro que él dijo, no, las mujeres de mi pueblo ya las conozco a todas, esta hija de tal persona, esta es mi prima y tal. Yo creo que estaba ahí y de repente apareció Dina. ¿Y no pasa eso en las oficinas o en los lugares de trabajo? Ah, ya conozco, oye, una compañera nueva, ¿quién es? Ah, ¿me puedo sentar contigo? Sí, oh, qué va de la vida y todo. ¿Te fijas que no es algo tan desactualizado? Entonces, hombres, podemos transformarnos en violadores y abusadores si no cuidamos nuestro corazón y si no dejamos que Cristo guíe nuestro corazón. Lo que me pasó con Monsalve no fue una cosa de repente. Y hay muchos otros que no han sido denunciados, pero ha pasado. Hay muchos rectores y profesores universitarios que han hecho catástrofes con vidas de estudiantes y que están ahí, callados, tratando de ser resguardados. ¿Por qué? Porque hay temas políticos, temas ahí de poderes, influencias y todo. ¿Quién era Siquem? Príncipe. No era un muchachito cualquiera, era príncipe. Y eso es lo que también se llama prevaricación. Prevaricación es cuando una persona que está en autoridad abusa de su poder. Yo la otra vez escuché, estaba en las noticias de repente, y tal juez prevaricó. Y yo dije, esa palabra la he escuchado en la Biblia. Y un periodista la está diciendo. O dije, el periodista fue a la escuela dominical. Pero estaba diciendo, el juez prevaricó. Porque usó su poder de juez para pecar o para hacer daño, para delinquir, etc. Entonces, Dios te va a poner en lugares de poder, en lugares de excelencia, pero quiere que tú le honres. Dios quiere que nosotros le honremos a Él. Y eso es importante. ¿Y por qué estoy contando esto? Porque hoy día, lamentablemente, cuando vemos este capítulo, el humanismo nos ha afectado tanto que este progresismo woke, no sé si conoces ese término, pero quiero ser bien claro con ese sentido, va a decir, pero pobrecito Siquem, pobrecito Siquem, mira lo que pasó. Oye, esto, judíos tenían que decir, los israelitas, mira cómo actúan. Simeón y Leví, los mayores de Jacob, mira, van y matan y todo. Pero, hey, no perdamos la perspectiva. A ver, con esto no estoy justificando todo lo que pasó, porque lo que pasó no era el plan de Dios. Ellos tomaron armas en forma propia. Y después incluso se les pasó la mano con mucho de lo que hicieron. Pero lo que Simeón y Leví hicieron, en cierta manera, cuando ellos fueron y mataron a Siquem, no estaba malo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no había PDI, no había Ministerio de Justicia, no había nada de las denuncias que hoy día conocemos. Entonces, ¿qué hacían frente a una violación? Chuta, ¿qué? Entonces, ellos tomaron justicia por su propia mano, lo que se llama la justicia social, que en otros países sí se aplica, acá en Chile no es necesario, o no debería ser necesario. Esperemos. Entonces, ¿por qué? Porque Dina había sido violada y abusada. Y es importante que conozcamos esos elementos. Mira, Josh McDowell tiene un libro muy, muy bueno que se llama Sexo, culpa y perdón. Y quiero que lo podamos aplicar y quiero ser práctico con esto. La culpa se hace parte de la víctima. ¿En qué sentido? Dina, acá que fue abusada, lo más seguro que después empezó a sentir la culpa. Yo soy la culpable. Y empieza finalmente, es que yo finalmente, yo finalmente, yo finalmente. Y un abuso es una carga que vas a tener todo el resto de tu vida. Y sabes que es sumamente interesante
que muchos estudiosos y psicólogos cuando estudian el tema del abuso se dan cuenta que incluso niños pequeños y adolescentes se dan cuenta que está mal. Saben que algo no está bien. Y eso es lo que tenemos que denunciar y eso es lo que tenemos que hablar. Eso no está bien. ¿Y por qué lo digo? Conversando con una psicóloga amiga, me dolió muchísimo escuchar que en una iglesia, no recuerdo el lugar, pero espero que no sea nada cercano, pero en una iglesia pasó que uno de los líderes abusó de una pequeñita de la iglesia, de una familia. Y el pastor lo supo. Y cuando el pastor lo supo, empezó a orar, buscar y todo, dijo, bueno, lo que la Biblia nos enseña es a perdonar. Y juntó a las familias, juntó a la pequeñita, al líder, y le dijo, tú eres una pequeñita, sí, bueno, el Señor te quiere restaurar. ¿Estás dispuesto a perdonar a esta persona? ¿Tú estás dispuesto a perdonar y arrepentirte? Sí, sí, ok. Dense un abrazo y quedó todo resuelto. Y ahí terminó todo. ¿Está correcto eso? No. Hermanos, por eso es importante que veamos la dimensión de esta situación. Porque podemos caer en errores muy, muy complicados. Yo no sé cómo será la condición de esta pequeñita, pero me duele muchísimo y nos duele muchísimo con mi esposa cuando escuchamos historias de personas que hoy día ya son mayores y en sus memorias está el tema de una violación o un abuso. Y eso pasa. E incluso pasa a veces dentro de círculos cristianos. Y eso es por no tener claridad del pecado. Hay 3 ingredientes que me gustaría poder definir en este aspecto. El pecado ofende, separa y esclaviza. El pecado ofende, separa y esclaviza. Quiero que primero lo veamos desde el contexto de nosotros con Dios. Cada vez que tú pecas, a la primera persona que tú vas a ofender es a Dios. Por lo tanto, tú vas a ofender con tu pecado a Dios. Y cuando hablamos de una ofensa, alguien puede decir, una ofensa, uy, me ofendiste. Usamos esa palabra, ¿por qué? Porque en el fondo hacemos una afrenta en contra de Dios. Y te lo voy a explicar de esta manera. Cuando tú pecas, estás pecando contra tu creador. Dios te creó. Y Génesis nos enseña que cuando Dios creó toda la creación, al final dice, he aquí todo fue hecho bueno en gran manera. Por lo tanto, cuando yo peco, estoy afrentando en contra de la identidad de Dios como creador perfecto. ¿Ahora se entiende la ofensa? O sea, Dios me creó para ser santo, para su gloria y para ser bueno. Y cuando yo estoy pecando, lo estoy ofendiendo. ¿Por qué? Porque no estoy ni siendo santo, ni perfecto, ni para su gloria. ¿Se entiende entonces? El pecado separa. Y ahí nos encontramos con la famosa muerte. El pecado siempre va a separar. Y lo vemos con Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, fueron separados, fueron quitados del Edén. Y finalmente nosotros vivimos muertos, separados en nuestros delitos y pecados. Y el otro punto, esclaviza. El pecado te deja sin libertad. Y la libertad es un ingrediente básico para la paz. Y hay mucha gente que hoy día dice, no tengo paz. Mi salud mental anda por cualquier parte, pero no tengo paz. ¿Y no será que hay algo que comenzó con pecado, que te quitó la libertad? Y si no tienes libertad, no vas a tener paz. ¿Pero cómo es eso? Apliquémoslo ahora al caso de Siquem y Dina. ¿A quién ofendió Siquem? A Dina. A Dina. Y lo vemos claramente. Él no tenía derecho de tomar a Dina. Y él dijo, yo soy príncipe, soy apuesto, quizás debe haber tenido un espejito, no sé. Pero la cosa es que va y toma a Dina. Él no tenía su derecho, pero ofende y violenta entonces a Dina. Y le quita algo que era de Dina. Está la ofensa. Luego, ¿qué pasa? Está la muerte, la separación. Lo vemos en el caso claro de lo que sucede, que finalmente muere. Pero ¿qué es lo que sucede acá? Lo que él hizo, no hizo unidad. ¿Te acuerdas lo que Amor y Ezequiel le dijeron? Oye, pero hagamos un trato, casémonos, juntémonos y después nosotros seamos un pueblo. Y ustedes se casan con nuestras hijas, nosotros nos casamos. Unámonos. ¿Pero se podía hacer eso? Porque había pecado y había separación. El pecado separa y siempre da a luz la muerte. El pecado separa.
Y fíjate lo interesante, que acá Siquem y Amor le dice, oye, queremos que seamos un solo pueblo y que nos unamos. Cada vez, y por eso cuando yo estaba estudiando esto, de repente empecé a darme cuenta y dije, ¿qué pasa? El versículo 2 perdón, el versículo 3 es clave en ese sentido. Cada vez que una persona es culpable de un pecado, el culpable, ¿qué va a hacer? Perdona, perdona, perdona. Oye, no, perdona, 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 perdona. Y oye, abracito, y toma un chocolatito, y un regalo, y esto, y perdón, perdón, perdón. Pero ya pasó, pasó, pasó. Sí, pasó. ¿Por qué? Porque sabe que dañó, sabe que ofendió, sabe que destruyó algo. Pero él quiere sacarse esa culpa. Y a veces son tan astutos que finalmente dicen, y bueno, sí, pues tú estabas ahí, pues. Y mira la ropa que te pusiste. Y mira esto, y empiezan a justificar su pecado. El que es culpable siempre va a querer remediar las cosas rápidamente. ¿Para qué? Para que pase piola, para que pase rápido. Y listo, se acabó. Pero el pecado es un daño que debe ser remediado. Y esto me encanta, porque es demasiado sublime. Cristo remedió ese pecado nuestro en la cruz, porque el pecado merece el castigo de la muerte. Y cuando Cristo muere en la cruz, Él muere ¿para qué? Para que yo pueda recibir el perdón de Dios. Porque Dios me iba a castigar a mí. Pero finalmente, ¿a quién castiga? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él es castigado en mi lugar. Y aquí viene la otra parte. Por eso, cuando finalmente yo perdono, no perdono en base a mis fuerzas o mi capacidad. Perdono porque Cristo dejó el poder para perdonar. Yo perdono en base al sacrificio de Cristo Jesús, en base a su gracia y a su poder. Pero aquí estamos hablando de un delito. Y ese delito necesita ser tratado. Para volver a la historia de este líder con esta niñita en la iglesia, ¿qué sucedió ahí? Si hay un delito, el delito debe ser denunciado. ¿Y saben qué? Cuando nosotros hablamos estas cosas, hacemos un ambiente mucho más favorable para que estos delitos no se cometan. Porque la mayoría de los abusadores son muy cobardes y actúan en lugares donde ven que nadie los va a pillar. Y ven a alguien vulnerable y empiezan a hacerse amigos y todo, y empiezan a mirar y acercarse. Uy, no, pero nunca me imaginé y todo. Y cuando, ¡pum! Y finalmente actúan. Porque el proceso de su corazón está lleno de pecado. Y el último punto del pecado, esclaviza. El pecado te deja sin libertad. Siquem ya no tenía la libertad para hacer las cosas bien. Oye, sí, es que ahora sí me quiero casar contigo, es que debería haber pasado completamente al revés. Pero el pecado esclaviza. Y el pecado te quita la libertad. Por eso es que luchamos contra el pecado. Y por eso es que hablamos del pecado. Y por eso es que denunciamos el pecado. Porque el pecado lo único que nos hace es daño, muerte y destrucción a nosotros. ¿Qué generó eso? Que incluso después los hijos de Jacob también pecaron. Después Simeón y Leví también pecaron. Y me llama la atención, Jacob en todo el capítulo está como secundario, está como ahí. Y en el último versículo dice, miren lo que hicieron. Ahora mi nombre ha sido deshonrado y ellos van a venir en contra de mí y todo. Y en el capítulo 35 nos vamos a encontrar con una parte muy interesante. Y vuelvo a decir, Jacob yo creo que estaba en una lucha espiritual interna muy, muy fuerte con Dios. Y por eso Jacob en ese momento reaccionó de esa manera. Hermanos, amigos, si nosotros somos débiles espirituales, tendremos vidas mediocres. ¿Por qué? Porque el pecado se colará y vamos a ser tibios o carnales. Y en la tibieza no hay cosas buenas. No nos va a ayudar para nada. A Satanás le encanta que seamos cristianos tibios. Los fríos están muertos. Y esos no son cristianos, están muertos. Los tibios no hacen mal a nadie. Pero aquellos que estamos llenos del fuego del Espíritu Santo,
como los discípulos. Trastornan ciudades, trastornan familias con el Evangelio de Cristo, para que la sociedad pueda ser cambiada. Porque no necesitamos sociedades como estas. Y nosotros pensamos y miramos esto, pero esto sigue pasando. Sigue pasando. Porque hay muchos que piensan que pueden vivir su vida sin Dios. La preocupación de Jacob y la resolución de los hijos, la verdad que me llama muchísimo, muchísimo la atención. Pero quiero dejar unos versículos eh, para que podamos tratar este tema y, hermanos, no tengamos eh, vergüenza de hablarlo. Y acá hay unos puntos también, antes de, un versículo está en Salmo 18, 19, si quieres, para que vayamos ahí a buscarlo. Salmo 18, 19. Cuando tratamos estos temas, debemos darnos cuenta que debemos hablar estos temas, porque algo que es tabú, como dice Juan Barrera, porque esto es una frase de él, siempre va a tener poder en la medida que siga siendo tabú. Un secreto tiene poder cuando es secreto. Si yo te digo, oye, acá tengo en el bolsillo algo, todos ustedes van a estar, ¿qué tendrá el pastor? ¿Qué tendrá el pastor? Es que tengo algo y se los voy a mostrar. Y ustedes van a estar todo el rato con la curiosidad de qué, del secreto de qué tengo en el bolsillo. Pero cuando les muestre, mira, aquí está, ah, ya, no, está bien. Oh, yo pensé que era plata. No, un pañuelo. No sé. ¿Por qué? Porque el tabú desaparece, el secreto desaparece, su poder desaparece. Imagínate cuando hablamos de estas cosas. Muchas veces en las familias, ¿qué se hace? No, de eso no se habla. Tabú. Y es esa cosa que nadie menciona, pero tiene un poder sobre todos. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros les damos ese poder de ese secreto. Pero cuando lo destapas y lo hablas, ya no tiene poder. Por eso Satanás muchas veces también hace las cosas en oculto. Y le encanta eso. ¿Y qué es lo que hacen muchas veces los abusadores y violadores? Este va a ser nuestro secreto. No se lo digas a nadie, porque tú eres especial para mí. Empiezan a manipular de una manera psicopática terrible. Hermanos, con nuestros hijos tengamos toda la libertad de hablar con ellos y que nos cuenten. Oye, y pregunten, ¿y cómo? ¿Y qué pasó? ¿Y acá? Y si hay un cambio de actitud, preguntemos y no tengamos miedo y preguntemos. Oye, pero ¿y qué pasó? ¿Y estás bien? ¿Y en el colegio te fue? Y si hay alguna persona detectada, démosle la primera prioridad a qué? A que esa persona pueda hablar con tranquilidad. Porque lo que se acostumbra es, no, pero ¿cómo va a ser? No, ¿cómo? Ah, tú estás inventando cosas. Ese es un daño terrible. Sigamos avanzando, sigamos avanzando. Si no es, gracias a Dios que no es. Pero si es, podemos ayudar a restaurar una vida antes de que sea más destruida. Así que hablemos las cosas, hablemos las cosas. Y el otro punto importante, y por eso quiero leer estos versículos, es que ayudemos a entender que esa persona que ha sido abusada no es la persona que está siendo condenada, sino que ha sido la persona que fue dañada por el pecado. Son otros los culpables. ¿Por qué? Porque el abusado muchas veces lleva la culpa y no sabe por qué, pero acarrea esa culpa. Es que yo, es que yo, es que yo. Mira lo que dice el Salmo 18, versículo 16. Envió desde lo alto, me topó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso y me libró, porque se agradó de mí. Hay una pregunta que una vez me hicieron, o sea, un par de veces me la han hecho, y la verdad que en este momento no tengo una respuesta. Y la pregunta es, ¿por qué Dios no evitó que Dina fuera violada? La única respuesta que tengo es muy fácil después de la historia poder pensar los supuestos. Es muy fácil después del accidente pensar los supuestos.
Pero si hacemos eso, lo que estamos haciendo es dejando nuestra mente anclada al pasado y atada al pasado. Y nos impide entonces poder seguir avanzando con otras cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Hay muchas cosas que suceden y que en el momento la verdad que no tenemos una respuesta clara. Quizás podrías preguntarte, y una respuesta legítima, o sea, una pregunta legítima. ¿Por qué Dios no impidió que Dina fuera violada? ¿Por qué Dios no ha impedido que muchos no hayan sido abusados? No sé la respuesta, no lo tengo. Pero también la pregunta podríamos aplicarle a muchas otras cosas. ¿Por qué no impidió un portonazo? ¿Por qué no impidió esto? ¿Por qué no impidió? ¿Por qué no impidió? ¿Sabes qué? Lo único que puedo entender es algo que una vez que Evis Carballosa dijo. La historia que Dios está escribiendo es la mejor historia a pesar de nuestro pecado, nuestra maldad y nuestra iniquidad. Porque cuando hacemos esa pregunta, lo que finalmente estamos buscando es culpar a Dios. Y haciendo lo mismo que hizo Adán. La mujer que tú me diste, y estoy sacándome la responsabilidad. ¿Y ahí en qué sentido? Que cuando hay un abuso, cuando hay una tragedia y un problema de pecado, tengo que empezar a reconocer claramente quiénes son los culpables. Y eso debemos hacerlo. Y lo más fácil es, Dios, mira la historia que... Nosotros también somos responsables delante de Dios. Tú eres responsable delante de Dios. Y eso es importante. Y por favor, hermanos, es clarísimo. La Biblia nunca enseña que cuando tú pecas, el espíritu de homosexualidad me hizo pecar, el espíritu de drogadicción me hizo pecar, el espíritu de la marihuana me hizo pecar, el espíritu del alcoholismo me hizo pecar. Eso lo único que hace es que tú llegas y digas, yo fui víctima. El espíritu de lujuria me hizo que sea un abusador. ¡Oh, pobre víctima! No. Hay demonios que tientan, hay demonios que están luchando. Pero cuando uno es pecado, de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y finalmente la concupiscencia da luz al pecado y el pecado da luz la muerte. Eso enseña Santiago. Y hay iglesias que enseñan, oye, este muchacho tiene espíritu de tal cosa y le ponen un espíritu, vamos a orar para sacarle el espíritu. No pierdas el tiempo. Predica el Evangelio y que Cristo sea exaltado y glorificado, porque si Cristo no entra al corazón, la persona no es limpia de su pecado. Vas a estar orando con un montón de demonios y los demonios, mira qué buena, pero él sigue muerto en sus pecados. Tenemos que predicar el Evangelio correctamente. Cristo es el que salva, el que sana, el que con su Espíritu Santo sella. Él es el que hace la obra. Déjate de andar luchando con espadas mágicas y demonios. ¡Ay, el espíritu de demonio! Y voy a... Hermanos, por favor, es que la verdad que cuando hablamos de estos temas me molesta un poco porque es leer la Biblia. Una persona llegó y me dijo, pastor, es que necesito que usted me use en la iglesia. ¿Por qué? Porque yo tengo el don para sacar demonios. ¿Dónde está el don para sacar demonios? ¿Has leído Corintios? ¿Has leído Romanos? ¿Has leído Efesios? Es que nos encanta eso, es que, oye, ese hermano, sí, y le sacó el demonio a un niñito que andaba súper hiperkinético y todo, y hiperactivo, y ahora el niño está tranquilo. Deja de sacar la experiencia y hacer la doctrina. Vamos a la doctrina y llevémosla a la experiencia. Por favor, despertemos a la palabra de Dios que nos da tanta paz y claridad para vivir la vida. Entonces, cuando conocemos la palabra de Dios, vamos dejando estas cosas que de repente confunden. La otra vez me llegó un video de una persona que estaban orando, llorando, llorando. ¿Sabes que el video duraba 25 minutos? ¿Y sabes lo que oraban? Dale el don de lenguas, dale el don de lenguas, dale el don de lenguas. Yo la verdad que estaba esperando el don de lenguas, pasaron 5 minutos, adelanté el video y llegué al final y estaban ahí y todo. Y al final no llegó el don de lenguas. ¿Y sabes por qué no llegó? Porque 1 Corintios lo dice. Él reparte el Espíritu Santo, Dios perfecto y eterno. Acuérdate que el Espíritu Santo es Dios. Él reparte como Él quiere. Y si no quiere darte don de lenguas, ¿puedes pedirle por don de lenguas? No. Y tú a veces estás como el payasito que estaba en el circo, como dice Marco Vidal, y que todos lo iban a ver y llenaba el circo, pero él quería ser trapecista. Y un día se sube a la cuerda y ahí tratando de ser trapecista se cae y queda inválido y es al hospital. Y el dueño del circo lo va a visitar, y 2 semanas después el dueño del circo le dice, ¿sabes qué? Vamos a tener que buscar otro trabajo. ¿Por qué? El circo se cierra. Todos te iban a ver a ti. Pero es que yo quería ser trapecista. Sí, pero payasito era la obra.
A veces Dios te ha dado un don y tú no lo has descubierto. Y mires, Dios, es que quiero tener el don de sanidades. Me encantaría tener el don de sanidades y estar ahí. Yo te sano, hermano, yo te sano. ¿Qué? Leucemia, yo te sano, hermano, yo te sano. Pero Dios te ha dado el don de misericordia. Ah, pero es que Dios es que ese don. El Espíritu Santo, el Dios eterno, el creador del universo, te dio un don por gracia y amor. Y tú lo estás menospreciando. Descubre el don que el Señor te ha dado. Perdón, eso no lo tenía en el tema, pero salió acá. Hermanos, volvamos a esta idea. Versículo 19 que leí, ¿no es cierto? Dice, me libró porque se agradó de mí. Y me encanta eso. Dios se agrada de ti. Cuando estamos en Cristo, Dios se agrada, Dios pelea, Dios se la juega por nosotros. Ese es el Dios de gracia y amor que tenemos. Salmo 147, un poquito más adelante. Y ya me pilló la hora. Salmo 147, versículos 2 y 3. Me encanta este versículo. Dice, a los desterrados de Israel recogerá. Mira el versículo 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Qué hermoso. Vuelvo a la pregunta. ¿Por qué Dios no evitó? ¿Por qué Dios no evitó? No lo sé. Pero lo que sí sabemos de la palabra es que Dios sí está dispuesto a restaurar. ¿Y qué es lo que dice acá? Sanar y vender sus heridas. Dios está dispuesto a volver a hacer tu vida de nuevo. Me encanta el testimonio de George McDowell, este famoso apologeta que se reía de los cristianos en la universidad. Y un cristiano le dijo, demuestra que Cristo nunca resucitó y vas a destruir el cristianismo. Y él dijo, ¿verdad? Sí. ¡Guau! Empezó a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. Y me acuerdo, estábamos en Bustamante 60, acá, eh, cerca de la Plaza Italia. Y él, predicando esto, dijo, encontré tanta evidencia de la resurrección de Cristo que era abrumadora. Pero él dijo, ¿pero sabes qué? No fue la evidencia lo que me hizo creer, fue su amor por mí. Y finalmente llegué a los pies de Cristo, porque no entendía cómo Él finalmente me amaba tanto. Él llegó a perdonar a quien por años fue su abusador cuando él fue niño en el campo allá en Estados Unidos. Y por eso es que tenía tanto odio contra Dios y contra el cristianismo, porque creció bajo las manos de un abusador. Y años después de un proceso de sanidad, y como dice acá el Salmo, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Finalmente llegó un momento en su vida, después de un proceso, tiene que haber un proceso de restauración, en que finalmente dijo, voy a perdonar. Y fue a la casa del abusador, lo buscó y se encontró con él. Y él lo reconoció, ya estaba viejo y demacrado. Y le dijo, lo único que vengo a decirte es, finalmente, te perdono. Porque Cristo me perdonó a mí. Dios restaura, Dios sana, pero nosotros tenemos que estar atentos para que el pecado no nos juegue una mala pasada. Porque el pecado no va a ser nada nuevo y nada bueno en nosotros. Va a ser todo lo viejo y todo lo desastroso en nosotros. Terminemos con estas aplicaciones. Muchas veces va a pasar que frente a situaciones de abuso y de violación nos va a producir una tristeza enorme, una pena enorme. Pero a continuación nos va a producir un enojo. ¿Te acuerdas lo que le pasó a los hermanos? Escucharon y después. Y ese enojo y esa rabia es la que también nosotros tenemos que aprender a controlar. Y Dios enseña y dice, mía es la venganza, dice el Señor. Con eso no estoy diciendo ya, Señor, lo dejo y tú véngate. No, si hay que denunciar, hermanos, denuncie. Denuncie, sea quien sea. Y yo sé que lo que estoy diciendo es complicado, porque hay familias que se han dado cuenta que el padrastro es el abusador. Y si lo denuncian, todo el sustento económico de la familia se viene abajo. Pero la pregunta es, ¿quieres seguir viviendo bajo esa esclavitud y siendo esclavo también de ese dinero sucio? Entonces, si puedes denunciar porque hay evidencia y todo, denuncia.
Háblalo, saca el tabú, despega ese secreto, que lo único que va a tener es poder por ese secreto. Otra aplicación, conocer las luchas, conocer mis luchas. Es importante conocer las luchas. Y anoté esto que me gustó mucho. Nadie más sabía de sus luchas. ¿Sabes qué? En este capítulo yo veo que Jacob lucha solo. Y en ningún momento tenía a nadie para poder hablar de su real lucha en su corazón. Dios nos lleva a que podamos tener una vida de comunión y tener amigos que podamos hablar de nuestras luchas. Amigos en los cuales podamos decirle en un momento dado, hermano, ¿sabes qué? No puedo más con esto. Estoy agotado con esto. ¿Sabes que estoy lidiando con esto? ¿Sabes que soy débil en esta área y necesito salir adelante? Ayúdame a orar por mí. Cuando asumí el pastorado, un pastor se acercó a abrazarme y me dijo, que el Señor te bendiga y todo, y me dijo, bienvenido al club de los solitarios. El ministerio más solo de la iglesia es el pastorado. Y yo le dije, gracias. Y nunca se me olvidó. Y después leyendo la palabra me di cuenta que no debería ser así. Hay pastores que están luchando solos, pero gracias a Dios que el Señor me ha dado buenos amigos. Y agradezco al Señor por los ancianos que están acá en la iglesia. Agradezco por los líderes que se han levantado en la iglesia, porque son amigos. Agradezco por los pastores de otras congregaciones con los cuales también puedo llamarles y decirles, ¿sabes que estoy pasando esta situación? O podemos orar, podemos hablar. Hermanos, si quieres estar solo, es porque tú quieres estar solo. Pero lo mejor es estar con amigos con los cuales puedas apoyarte y decir, ¿sabes qué? No puedo más. Pero es que eso es ser muy débil. ¿Quién es fuerte, Jesús o yo? Jesús. Entonces, si Dios va a usar a otra persona para levantarme, que Él lo haga. Apoyémonos, apoyémonos. Nadie más sabía de sus luchas. No luchemos solos. No luchemos solos. Y por eso es importante la iglesia. Y por eso hay gente que me dice, oye, sí, de repente, ya ahí voy a tratar de ir a la iglesia y todo. Y yo digo, bueno, tú te lo estás perdiendo. Porque tú de repente dices, no, estoy allá, estoy avanzando y todo. No, pero cuando tenga un tiempito voy a la iglesia. Bueno, cuando Dios tenga un tiempito, ojalá te bendiga. Porque, y aquí vuelvo a tomar lo que vimos al principio. Y aquí quiero ir juntando estas cosas. Cuando Siquem llega a violar a Dina, es porque él estaba en una posición de príncipe. ¿Pero estaba satisfecho con eso? Hace poco estaba leyendo la historia de un Eric en Estados Unidos, lo escribía una señora, y decía, Eric era un hombre de 45 años, un hombre de negocios, había viajado por muchas partes, tenía a su esposa, tenía a sus hijos, una buena casa, no estaba pagando grandes deudas, la verdad que estaba muy bien económicamente. En el día se preocupaba de las cosas, tenía una buena posición social, etcétera, deportista y todo muy bien. Pero en las noches, cada vez que se iba a acostar, tenía pensamientos suicidas. ¿Por qué? Porque él miraba su vida y decía, ¿solamente es esto? ¿Solamente es esto? No hay nada más. Ya tengo una esposa, ya tengo una cama cómoda, ya tengo esto, ya logré cosas. No hay nada más. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque no hay nada en el mundo que vaya a satisfacer tu corazón fuera de Dios. Si Cristo no está en tu corazón, nada te va a satisfacer tu corazón como lo hace Cristo. Por eso el Salmo 23 dice que Jehová mi pastor nada me faltará. ¿Y qué dice después? Confortará mi alma. Él me llena de su plenitud y solamente Cristo satisface mi corazón. Y muchas veces, ¿qué hacemos? Nos vamos tras un montón de cosas que nos distraen, pero no nos van a satisfacer. Solamente Cristo va a darle esa satisfacción a tu alma y a tu espíritu y a tu corazón en forma completa. No busques en otras cosas, busca a Cristo, quédate con Cristo, ama a Cristo, sigue a Cristo y espera en Él, en su regreso. De otra manera, lo único que vas a hacer es empezar a descarriarte. Y quizás en un momento dado, como si queden buscando otras cosas y destruyendo tu matrimonio, destruyendo tu familia, destruyendo tu posición social, destruyendo un montón de cosas. Hay gente que ha llegado a tener mucho dinero y lo ha perdido todo y está ahí arruinado por las drogas. Si Cristo no satisface tu corazón, estás en graves riesgos.
de tomar un rumbo en el cual no hay regreso. Anda a Cristo y quédate con Él. Y que Él sea ese buen pastor. ¿Por qué? Porque con Él nada nos va a faltar. Era un ejemplo muy cotidiano, pero es grave no estar satisfecho. Y con la historia que vimos hoy día, me atrevería a decirte, es gravísimo no estar satisfecho. Y por eso vuelvo a rematar con esta idea práctica y aplicación para nosotros. Cuando tú no estás satisfecho con Cristo, no vas a estar satisfecho con tu trabajo, no vas a estar satisfecho con cuánto ganas, no vas a estar satisfecho con tu esposa, con tus hijos. No vas a estar satisfecho con el lugar en el que vives, no vas a estar satisfecho con las cosas que tienes, con la ropa que viste. En el fondo, con tu vida no vas a estar satisfecho. Pero cuando tienes a Cristo, como Él te llena, y como dice Pablo ahí en Colosenses, en Cristo estamos completos. Todo lo demás empieza a tener sentido, empieza a tener color, sabor, aroma. ¿Por qué? Porque Cristo me llenó. Y ya no dejas de compararte con otros. El otro día vi un programa de unos yates allá en Mónaco. Y la persona que estaba administrando los yates contaba cuánto gastaban en el año. Y me parece que eran más de 100 millones de pesos. 120 millones de pesos en un año. Solamente en mantener un yate. Y yo pensé, 120 millones de pesos es una buena casa. Y pensé, dije, wow, ¿cuántos misioneros se podrían apoyar con 120 millones? Y hay una persona que simplemente de su bolsillo dice, cuida mi yate. ¿Para qué? Para de repente darte una vuelta con los mejores lujos y comodidades. Y pensaba, ¿estará satisfecho? No lo sé. No conozco al dueño. Pero el punto está en eso. En que si Cristo no satisface tu corazón, nada lo va a hacer. No seamos como Siquem. Y quiero apuntar a Siquem. Porque aquí Moisés nos deja un ejemplo maravilloso, muy duro y muy fuerte, de cómo Dios también va limpiando su pueblo y cuidando a su pueblo, para no cometer alianzas que no van a ser buenas. Después algunos otros van a cometer algunos errores, pero Dios ha cuidado a su pueblo. Dios quiere cuidarte a ti también. Y hay muchas veces que Dios no te permite cosas porque sabe que te van a hacer daño. Y a veces yo digo, Señor, es que yo necesito esto. Y tú dices, sí, tú lo quieres, pero yo sé que no te va a hacer bien. Pero Señor, es que necesito eso. No, no lo necesitas. Y Dios no me lo da. Y es un no. ¿Qué es lo que nos dice Pablo? Aprendamos a tener contentamiento y a estar agradecidos. Incluso Pablo dice, si tenemos techo y abrigo, aprendemos a estar contentos con lo que tenemos. Y remato con el versículo de este mes, como dice ahí en el díptico que tú tienes. El que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Imagínate que siembres abundantemente para Cristo. ¿Qué vas a cosechar? El favor de Dios, las bendiciones que Cristo tiene para ti, lo que Dios tiene preparado. Siembra en tu espíritu, siembra en tu alma. ¿Y qué vas a tener como resultado? Una cosecha en tu vida espiritual, una cosecha en tu alma. Siembra en aquellas cosas que tienen un propósito eterno, más que en aquellas cosas que tienen un propósito temporal. Y entonces aprendamos a tener eso como nuestra mente. Dios, ¿en qué voy a sembrar? En esto. En el fondo es una inversión. Dios, ¿en qué voy a invertir? En esto otro. Y aprendamos a invertir en el reino de Dios, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en leer la palabra de Dios, en orar. ¿Cuánto tiempo de inversión en oración estoy haciendo? Hermanos, el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Padre eterno, son tantas cosas que nos has hablado en esta hora. Quizás algunas quedaron en el tintero, pero hemos orado para que tú nos hables.